Antonia e Iris fue una artista cubana que dejó una profunda huella en la escena plástica de Cuba. Se destacó por su estilo expresionista y su capacidad para abordar temas críticos y controvertidos en su obra. Trascendió las convenciones y se atrevió a romper los cánones estéticos que enmarcaban lo aceptable en una época compleja en la isla. Nacida en el seno de una familia de emigrantes gallegos de escasos recursos, el 1 de abril de 1929, bajo un sol en Aries, en el barrio Juanelo en La Habana, Cuba, fue la menor de 6 hermanos del matrimonio entre José Iris y Esperanza Vázquez. Un trágico evento trastocaría la vida de la familia y de la pequeña cuando a los 2 años se contagió de poliomielitis, enfermedad que atrofió su pierna izquierda, le causó dolor y la marcó física y psíquicamente de por vida. En 1947 ingresó al Instituto Nacional de Alta Costura, incentivada por sus hermanas que ejercían ese oficio y desde pequeña la habían iniciado en el mismo. A los 21 años de edad ingresó a la Escuela Elemental de Artes Aplicadas anexa a San Alejandro. Y 2 años después viajó a los Estados Unidos de América con su hermana Esperanza, país donde se sometió a una cirugía en el tobillo. En 1952 participó en su primera exposición colectiva, junto a Guido Ginás, Manuel Vidal, Antonio Vidal y Fayad Jamis, en el Salón de Eventos Culturales de la Central de Trabajadores de Cuba. Desde este momento, llamó la atención de la crítica por su fuerza expresiva y trazos seguros, nombrada por Gladys Loderman como lo más destacado del conjunto. Contrajo matrimonio con el pintor Manuel Vidal en 1953, ambos apasionados de las vanguardias artísticas como el cubismo y la abstracción, y cercanos al grupo Los Once. En 1954 nació su único hijo, Pablo. Su obra es una figuración expresionista de contenido dramático, con una profunda sensibilidad hacia lo humano y las complejidades sociales, creaciones que ofrecen una nueva perspectiva e invitan a la reflexión sobre la experiencia individual y colectiva. Trabajó con diversas técnicas y medios: pintura, grabado, dibujo, entintado textil, papel maché y el ensamblaje de objetos diversos. La influencia del pintor abstracto Guido Ginás fue determinante para que Antonia pintara. Testimonio extraído del libro El futuro era nuestro, de la historiadora mexicana Eugenia Meyer, que recopila las vivencias de 8 mujeres cubanas en la isla. Concluyó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes de San Alejandro, titulándose en 1959 como profesora de dibujo y pintura. Durante estos años, ejerció como maestra en la Escuela Nacional de Instructores de Arte de La Habana y, en 1964, ingresó como docente en la Escuela Nacional de Artes ENA, dando cátedra de color en artes plásticas, y fue maestra de destacados pintores como Tomás Sánchez, Roberto Favelo, Eber Fonseca, Nelson Domínguez, Tomás López Oliva, entre otros, dejando una profunda influencia en la generación de artistas de los años 70.
De 1957 a 1963 participó en más de 20 exposiciones colectivas dentro y fuera de Cuba, entre las que se destacan los Salones Nacionales de Pintura y Grabado y la Séptima Bienal de Sao Paulo, donde obtuvo mención honorífica. En 1964 realizó su primera exposición individual, Pintura y Ensamblaje, en la Galería La Habana, conformada por 12 pinturas de gran formato y 6 ensamblajes, donde presentó su obra más famosa, La Anunciación, la imagen de una mujer ante la máquina de coser siendo visitada por un esquelético espectro, óleo sobre tela de grandes dimensiones. En palabras de la artista, esta obra expresa el trastorno de una vida diaria de trabajo. En esta muestra también se exhibieron las obras Requiem por Salomón, el tríptico Ni Muertos, Las Pirañas, El Vaso de Agua, Mis Compañeras y En la Espera. En ese mismo año expuso en el Museo Nacional como la Artista del Mes, una muestra de ensamblajes, incluyendo una pintura, El Dueño de los Caballitos. En los años siguientes, Antonia participó en más de 10 exposiciones colectivas dentro y fuera de Cuba. En 1967 realizó su última exposición individual de la época y obtuvo una beca de la UNESCO para viajar a Europa a estudiar y enseñar la técnica del grabado. Corría el año 1968, durante un periodo de grandes cambios sociales en Cuba. Se celebró el Salón Homenaje a los 100 años de libertad. Antonia presentó su obra, Una tribuna para la paz democrática, con el título Por una Venezuela libre. Considerada la primera instalación en Cuba, fue polémica por su temática. Figuras antropomórficas deformes y aglutinadas detrás de una tribuna con micrófonos, la ausencia de orador y frente al lienzo una tarima con sillas vacías. La obra fue tildada de inaceptable. Se iba a premiar y eso no sucedió a causa de las críticas. Testimonio de Antonia en una entrevista con Julio Blanc en 1994. El autoritarismo, la estetización de la política, la tendencia hacia imágenes kitsch y propagandísticas y la simplificación del lenguaje artístico tuvieron un impacto negativo en la evolución del arte cubano y en la carrera de Antonia. En 1969 se retiró de su plaza en la Escuela Nacional de Artes y de la escena plástica cubana e internacional, eventos que fueron consecuencia de una serie de incomprensiones hacia su trabajo y la muerte de su madre. Después de una fecunda etapa como artista, Antonia se retiró a su casa en el barrio de Juanelo. Su sensibilidad social, en coherencia con su espíritu creador, la llevaron a dedicar más de 2 décadas a una intensa labor comunitaria. Siendo pionera del arte popular,
y enseñando a las familias de su barrio técnicas como el papel maché, la elaboración de títeres, el teatro y la pintura callejera, iniciativas que alcanzaron una gran popularidad y se extendieron más allá del municipio. El 1 de abril del 2004, su casa fue inaugurada como Museo Taller, institución que hasta el día de hoy continúa con el objetivo de enseñar y difundir la técnica del papel maché, así como la organización y realización de eventos culturales, como el Salón del Papel Maché y el Salón del Expresionismo. Durante la etapa conocida como Retiro Pictórico, participó en exposiciones colectivas y recibió 4 medallas distintivas por su contribución a la cultura cubana. Durante los 80s realizó 4 exposiciones individuales de tintas y grabado. Una en París, Francia, otra en Madrid, España, y 2 en La Habana, Cuba. En 1991, con la ayuda de sus alumnos, restauró su obra de los 60 y la exhibió en Galería Galiano, de La Habana, en la muestra Reencuentro. En 1993, Antonia retomó la pintura de gran formato y expuso en Nueva York y en Florida. El siguiente año fue seleccionada para la beca Guggenheim. En marzo de 1995, falleció víctima de un infarto en Miami, Florida. Se encontraba en proceso de pintar para una exhibición individual. Las obras fueron exhibidas ese mismo año en la muestra Tributo a una leyenda. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Oye, cuando escucho un son cubano,